Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal de YouTube donde hablaremos del miedo al rechazo. El miedo al rechazo es uno de los miedos más comunes que tiene el ser humano. Es un miedo que puede llevarnos a perder oportunidades, a renunciar a cosas y a dejar de hacer muchas tan solo por la posibilidad de que nos digan que no. Y a lo largo del video vamos a abarcar desde las causas que pueden haber hecho que tengamos miedo al rechazo, desde las consecuencias hasta qué podemos hacer para dejar de tenerle miedo al rechazo. Así que empecemos. Y recuerden que pueden suscribirse para seguir viendo videos de psicología, reflexión y pequeños recordatorios. Hay muchas causas que estén vinculadas al miedo al rechazo, pero no todas son las mismas. Una de las primeras razones por las que las personas tienen miedo al rechazo es básicamente por nuestra biología como seres humanos. En la antigüedad los seres humanos se agrupaban y esa era una manera de sobrevivir. Quien estaba solo, quien era expulsado del grupo, no tenía posibilidad de sobrevivir. Entonces era tan necesaria la compañía que biológicamente a veces sentimos como una amenaza el hecho de que no pertenezcamos a un lugar o que nos digan que no. Entonces ese rechazo no solamente está vinculado a la parte emocional, sino también puede sentirse a un nivel más biológico. Segunda razón. Otra de las razones por las que podemos llegar a tener miedo al rechazo es la experiencia de vida. Experiencias que nosotros hemos tenido y que nos han llevado a tener un concepto de que nuestro valor puede estar condicionado hacia algo que logremos o hacia algo que hagamos. Entonces, de alguna manera, sentimos que si alguien nos rechaza es porque no estamos haciendo lo suficiente, porque estamos fallando en algo y tendríamos que cambiar nuestra conducta. Puede haber sucedido porque cuando tú eras niño solías necesitar probar tu valía y el amor o el cariño era condicionado de acuerdo a las cosas que lograbas o hacías. Entonces, si tú sacabas buenas notas, te decían que estaban orgullosos de ti. Si tú lograbas ganar un concurso, entonces recibías abrazos y besos, pero solamente cuando hacías las cosas de esa forma, cuando lograbas las cosas. Y cuando habían nos, cuando habían rechazos, simplemente todo era negativo. Entonces eso te llevó a ver de manera específica que el sí es lo correcto, que el sí es lo único bueno, que es la única respuesta adecuada y que el no es lo peor. Esto puede también estar relacionado al perder, pero eso es otro tema para otros videos. Aquí estamos hablando del rechazo. Entonces, como eso nos lleva a sentir que si nos dicen que no, eso es lo peor, tendemos a evitar cualquier posibilidad en que alguien nos diga que no. Y la tercera razón es que confundimos nuestro valor, nuestra autoestima, con el hecho de que nos digan que no o que sí. Justamente la base, la autoestima. Sentimos que nuestro valor está condicionado a cosas externas, que pueden ser desde el lado del dinero, del agrado de las personas, la aprobación de las personas, el que logremos las cosas, el que tengamos triunfos, el que tengamos cosas que nos lleva a requerir de estas cosas a las que hemos vinculado nuestro valor, sentir que son necesarias y que si no están de esa forma, entonces no valgo nada. Y eso es un grave problema, porque te lleva a hacer cosas o a dejar de hacer cosas tan solo por no cambiar esa perspectiva. Una perspectiva errónea que te hace pensar que tu valor está vinculado a estas cosas. Pero lo cierto es que tu valor como persona no está condicionado a nada más que tu misma existencia. Entonces, como sentimos que nuestro valor depende de la aprobación ajena, entonces cada vez que alguien nos dice que no, no solamente es un, ok, no le agrado como persona o no le agrado porque no somos compatibles o porque no le gusto como soy o tenemos gustos diferentes, sino que no le agrado porque yo no soy suficiente, porque a mí me falta algo. También puede ser con un trabajo, con una oportunidad en la que estoy postulando. Y si me dicen que no, no solamente el hecho de que, ok, tengo cosas por mejorar, sino que yo siento que es algo personal. Que me digan que no es que hay algo malo en mí, que tengo que cambiar, que no soy suficiente. Y aquí es importante detenernos en una cosa,
Que nos digan que no, sí, puede llegar a ser incómodo. No digo que uno llega al punto en el que te da igual que todo te digan que no, porque eso también es llegar a poder a negar nuestras emociones o incluso mentirnos a nosotros mismos de cuánto nos afecta algo. Ese no es el propósito, sino más bien entender que sí, los no nos van a poder afectar, principalmente porque es una pérdida de una oportunidad que a veces deseamos mucho y que nos duele que nos hayan dicho que no porque ya nos proyectamos habiendo logrado eso. Y sí, puede doler, pero luego entiendes que las oportunidades son así. Eso no quiere decir que no duela, que no afecte. Pero una cosa es que te afecte a nivel de, ok, estoy perdiendo esta oportunidad que yo quería, a que digas, ok, no solamente estoy perdiendo esta oportunidad, sino que además me he dado cuenta que yo no valgo, que yo no soy suficiente, que para qué seguir intentándolo si de todas maneras me van a decir que no, que yo soy el fracaso, yo soy lo malo, yo soy el culpable y todo lo malo está en mí. Entonces, repito, no es el hecho de que digas, me perdí esta oportunidad o que te des cuenta que hay cosas que tienes que mejorar como todos los seres humanos. Porque sí, una cosa es decir, ok, sí, no me aceptaron en este trabajo porque tengo cosas por mejorar, porque tengo que aprender un nuevo idioma, porque tengo que tener más experiencia, porque tengo que dominar este programa mejor, sino más bien porque digo, yo no soy suficiente. Yo nunca voy a ser suficiente para este trabajo, para esta profesión. Entonces, dejamos de verlo de un lado técnico, de algo por mejorar, de un lado mucho más asertivo, sino que lo vemos desde un lado de yo soy el problema, yo no soy suficiente, siempre me va a faltar algo. Y ya tenemos esta actitud determinante de que no somos suficientes para algo. Entonces, ahí es donde el miedo se hace mucho más fuerte, porque lo vinculas con tu autoestima, porque lo vinculas con tu valor como persona. Y eso te lleva a buscar las maneras existentes de evitar el miedo a toda costa. Y justamente pasamos a las consecuencias. Porque sí, llegamos a un punto en el que decimos, ok, sí, tengo miedo al rechazo. Es algo que se evidencia, es algo que ya lo sé, que lo tengo en cuenta, pero ¿qué hago con eso? O mejor dicho, antes de saber qué hacer con eso, ¿por qué debería hacer algo con eso? Total, la vida la puedo vivir como yo desee, no cambia nada en mi vida en general. Pero lo cierto es que sí, porque estamos hablando de oportunidades perdidas, que las pierdes no porque alguien más te diga que no, no las pierdes porque no encajes con el perfil que están buscando, no las pierdes porque simplemente te digan que no, las pierdes porque ni siquiera te atreviste a aceptar un no. Y ese es el verdadero problema, porque no estamos hablando de oportunidades que tú no querías. Una cosa es que digamos, ok, yo estoy postulando esta oportunidad, pero realmente no la quiero, entonces dejo de hacerlo, dejo de postular eso porque me doy cuenta que en realidad no es algo que me entusiasme, no es algo que siento que me vaya a beneficiar, entonces le digo que no a eso. Pero esa no es la razón de la que estamos hablando. La razón por la que dejas de intentar algo es porque te da miedo que te digan que no. Y no te das cuenta que lo peor que puedes hacer es dejar de intentarlo, porque así no son ellos los que te rechazan, eres tú quien se rechaza a sí mismo diciéndote ese no. Porque no solamente es un no ahora, es un nada. Es peor que un no, porque no hubo la posibilidad de que evaluaran tu perfil, que evaluaran tu potencial, que evaluaran tu postulación. Tú simplemente decidiste que no era suficiente. Eres tú quien creía eso, eres tú quien te convenciste de eso y eres tú quien es responsable de recibir esa nada. Entonces, si bien hay oportunidades en la vida que no las vamos a lograr, no vamos a alcanzarlas, uno es saber que no todas las oportunidades son para nosotros, no todas las oportunidades las queremos para nosotros, a veces queremos postular a todo simplemente por el miedo a perdernos de algo, pero sin embargo no era algo que queríamos. O sí, puede que a veces hay oportunidades que queremos mucho y que no las logramos, pero el tema no es lo que no está en nuestro control, porque adivinen qué, lo que no está en nuestro control, no importa cuánto lo debatamos, a veces no podemos solucionarlo ni cambiarlo. Entonces, algo que no está en nuestro control es la opinión de los demás, es la perspectiva de los demás y las decisiones de los demás. Lo que sí está en nuestro control es nuestra acción, es el poder decir con orgullo, lo intenté hasta donde fue posible. Obviamente que no afecte mi bienestar, pero lo intenté, postulé, me esforcé, desde lo que estaba en mi control, desde donde estaba en mis manos, yo di todo, lo hice
todo lo posible por lograrlo, pero no pude. Pero sin embargo soy consciente de que sí lo intenté, de que sí puse de mi parte, de que sí quería eso y de que sí luché por eso. Pero soy consciente de que como no todo esto está en mis manos, tengo que aceptar que perdí la oportunidad, pero no porque yo quisiera perderla, sino porque ya estaba fuera de mis manos. Pero lamentablemente cuando nosotros tenemos tanto miedo al rechazo, eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que no lo intentamos. Y lo que nos repetimos es, igual me iban a decir que no, igual no tenía posibilidades, eran 100 postulantes, ¿por qué iba a entrar yo? Eran 500 candidatos, ¿por qué me iban a elegir a mí? De pronto no era el indicado correcto, algo me falta. Y esas son las cosas con las que te convences de que por eso renunciaste. O empiezas incluso a pensar, no, es que en realidad no lo quería. Pero tú sabes que sí lo querías. Y estamos hablando de lo que tú sí querías, de lo que sí sabías que te iba a hacer bien, lo que sí te apasionaba. Pero que la realidad es que dijiste que no, o no lo intentaste simplemente porque tenías miedo a ese no. Pero te diste algo peor, una nada. Porque siquiera el obtener un no es haber tenido la posibilidad de conseguir un sí. Porque un no y un sí solamente se da con una solicitud. Y tú no solicitaste, tú no buscaste. Entonces no hubo ni un sí ni un no, solo hubo una nada. Peor que el no. Y te quedaste con eso. Y al menos cuando es un sí o un no, sabes, tienes la certeza de que era un no. O quizás era un sí y tienes el sí. O quizás es un no con aprendizaje, donde te dicen, oye, esta vez es no porque hay cosas que tienes que mejorar. Y comprendes que el hecho de que tengas que mejorar algo no tiene nada que ver con que no valgas. Y como ya sabes esa diferencia entre lo que vales y lo que mejoras como ser humano, te permites mejorar y decir, ok, sí, no me aceptaron porque tengo que mejorar en esto, porque no manejo Excel, entonces tengo que aprender Excel. Pero si te pierdes todas las oportunidades tan solo porque no quieres recibir un no, ya te estás perdiendo de todas maneras de las oportunidades, pero por tu propia voluntad. Entonces, la consecuencia es esa. La consecuencia es que dejas de hacer las cosas por un no. Y no las dejas porque no las querías, las dejas porque tenías miedo. Y esas oportunidades pueden ser desde el lado laboral, desde oportunidades para viajar, conseguir becas, desde el hecho de emprender, hacer un negocio, desde el hecho de solicitar algo, un favor, una ayuda, hacer una negociación con alguien, desde querer hacer amistad con alguien o querer estar de novio con alguien y decirle, oye, ¿te gustaría estar conmigo? Todas estas oportunidades las perdiste no porque te dijeran que no, porque nunca sucedió, nunca dijiste, nunca preguntaste. Eres tú quien se dijo que no. Eres tú quien se rechazó primero. No fueron los demás, fuiste tú. Y ahí está la consecuencia. Y la pregunta importante, antes de pasar a qué podemos hacer para vencer el miedo al rechazo, es, ¿estoy dispuesto a vivir toda mi vida así? Sabiendo que todas las cosas que quise y que quería lograr no se fueron o no las tuve porque me hayan dicho que no, sino porque yo decidí no intentarlo. Pregúntate eso y reflexiona sobre eso, porque finalmente, y como la mayoría de cosas en psicología, quien sabe la verdad sobre cómo te sientes, sobre cómo algo te afecta, eres tú. No puedes decirle al mundo, no, yo estoy bien así. Puedes mentirle al mundo, pero realmente puedes mentirle a ti mismo, realmente puedes ignorar cómo te sientes y cómo algo te afecta. Bien, te doy unos segundos para que reflexiones. Volvemos y ahora vamos a hablar de qué hacemos. Porque para bien o para mal, la vida continúa. Y eso es algo que yo desde mi lado lo veo muy positivo. El hecho de que tenemos mucho por mejorar como seres humanos. Siempre podemos llegar a mejorar. Y, y hay detalles, y hay aprendizajes, y hay lecciones en la vida que nos llevan a impulsarnos, a cambiar cosas que creíamos antes, hábitos, creencias, incluso cosas fuertes que definían cómo veíamos la vida y que terminamos diciendo, oye, no necesariamente es así.
Lo importante aquí es que entiendes que las cosas pueden mejorar mientras lo intentes. Si tú no lo intentas, ¿qué puede hacer el resto con ello? ¿De acuerdo? Entonces pasamos a qué podemos hacer. Y lo primero es desafiar el pensamiento automático. ¿A qué nos referimos con desafiar el pensamiento automático? Es que cuando nosotros hacemos cosas en la vida en general, aparecen pensamientos automáticos ahí rápido, que son estos los principales que nos hacen dudar de algo o sentirnos de una forma en concreto. Por ejemplo, tú estás en LinkedIn, ves una postulación, un post de un trabajo y ves que encajas en el perfil, ¿no? Buscan a alguien que sea de tal carrera, con tantos años de experiencia, que tenga conocimientos en esto y tal. Y postulas. Entras al link y ves, ok, tengo que llenar esto. Ok. Pero luego llega este pensamiento que te dice, pero no te van a elegir a ti. Van a postular cerca de 500 personas y no vas a ser el elegido. ¿Qué te hace pensar que vas a ser el elegido? Tú nunca eres bueno en esto. Tú ni siquiera eres bueno en esta profesión. Hay miles de mejores que tú. Y todos estos pensamientos automáticos hacen que finalmente digas, ¿para qué voy a postular si me van a decir que no? Prefiero ahorrarme esa incomodidad y sigo y cierro LinkedIn y me voy con mi vida en general. Y justamente la primera herramienta, la primera forma en la que podemos trabajar el miedo al rechazo es cuestionando estos pensamientos en automático. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos llegar a hacernos un par de preguntas. Aquí te doy 3. La primera es preguntarme, ¿esto es un hecho o una interpretación? Tú afirmaste en este pensamiento automático que no eres bueno en tu profesión. ¿Cuáles son los hechos de que no eres bueno en tu profesión? Dame las evidencias. Ok, en tu último trabajo, ¿cómo era tu resultado? ¿Bueno? ¿Malo? ¿Manejas el programa? ¿Qué tal lo haces? ¿Bien? ¿Mal? La evidencia, los hechos, los datos en concreto. Cuando tú te das cuenta y te dices, oye, en realidad sí soy bueno, en realidad sí destaco, en realidad en la universidad también se me hizo fácil, en realidad esto me gusta y me apasiona y eso me da un plus, porque cuando algo te gusta y te apasiona, hay una motivación y esa motivación tiene un gran componente para el éxito de las cosas. Entonces, sí, en realidad sí soy bueno en esto y me gusta esto. Entonces, no es un hecho el que sea malo, sino más bien es una interpretación. También mi interpretación era, hay miles de mejores que yo. ¿La evidencia cuál es? Miles realmente, de pronto hay 2 o 3 que manejan más programas, pero eso lo hacen mejores que tú. ¿O realmente tienes la seguridad de que hay miles mejores que tú? Y que de pronto recordemos que a nivel profesional no solamente está la parte técnica, sino también las habilidades blandas que tenemos. Entonces todo este conjunto, realmente el resto es mejor que yo, o de pronto estamos igual y yo también tengo las posibilidades de conseguir ese trabajo. Entonces ya tenemos una pregunta. Y la siguiente que podemos hacernos, una vez que ya hemos cuestionado si era un hecho o una interpretación, es preguntarme desde qué lado de me estoy contando esto, desde qué historia me estoy contando esto. ¿Y a qué nos referimos con historia o lado? Nos referimos a nuestra narrativa que tenemos de las cosas, cómo nosotros las interpretamos. En la primera pregunta, el cuestionamiento era hacia la interpretación del pensamiento automático. En esta segunda pregunta, la pregunta es acerca de mi interpretación de el hecho en general, de cómo yo lo veo en general, ¿no? Yo estoy postulando y siento que si no logro esto, no solamente voy a perder la oportunidad, sino también siento que voy a fallarle a las personas de mi alrededor, o voy a fallarme a mí mismo, o me doy cuenta que yo no era suficiente porque yo no era bueno en nada. Y la tercera pregunta que te realizarías es, ¿este rechazo define mi valor? Justamente enlazándolo con el autoestima, ¿realmente esto define mi valor? Y aquí es el hincapié que les mencioné de mejoras técnicas, mejoras continuas en nosotros y nuestro valor. Que te digan, ok, no encajas con el perfil de algo, no significa que tu valor cambia. Que seas consciente de que tienes que mejorar tu perfil porque tienes que aprender nuevas herramientas, tienes que conseguir más experiencia, tienes que incluso hacer contactos, hacer networking. Son cosas técnicas, son cosas que tienes que trabajar y punto. Siempre hay cosas que trabajar en nuestros defectos,
en nuestros errores, en las cosas que hacemos. Pero eso no está vinculado a nuestro valor como personas. Nuestro valor no depende de cosas externas a nosotros. No depende de logros, no depende de dinero, no depende de aprobación del resto, no depende de cuántas amistades tengo, no depende de qué edad tengo, no depende de nada de eso. Tu valor ya está ahí. No eres menos o más que el resto de personas y aún así eres igual de valioso e importante. Entonces, cuando te preguntas eso y dices, ok, pero ¿por qué estaría relacionado a mi valor que alguien me rechace? ¿No? Que de pronto yo quiera ser amigo de alguien pero esa persona no quiera, porque eso cambia mi valor como persona. Y ahí es cuando te das cuenta que no tiene nada que ver. Y ahí es cuando empiezas a verlos no como algo más y como dices, ok, perdí la oportunidad, qué triste porque yo quería esta oportunidad, me hubiera gustado, pero bueno, sigo trabajando, sigo mejorando, sigo puliéndome y continúo. Y ahora vamos a analizar la diferencia entre compatibilidad y rechazo en general. Y esto tiene que ver mucho con la idea de que no podemos decirle no a las personas o que nos da miedo recibir un no. Porque sí, el problema no es solamente que tengamos miedo a decir no, sino que muchas otras personas también tienen miedo o tienen esta dificultad para decir no, porque sentimos que el no es lo más personal posible. Entonces, que alguien no quiera ser nuestro amigo no es algo malo, ni para él ni para nosotros. Esa persona puede querer otro tipo de amigos en su vida y está en su derecho. Y tú no cambia tu valor que no quieres ser tu amigo, no te hace menos, no te hace menos interesante, menos cool, menos gracioso o menos amigo, menos valioso, porque te diga que no. Entonces, cuando las personas entienden que no tienen y no están en la obligación de decir que sí, esos no se convierten en algo cotidiano y algo mucho más digerible, porque entendemos que no hay algo malo en ello, que alguien te diga que no quiere tenerte en su vida, que no quiere salir contigo, que no quiere reunirse contigo, que no le agradas. Porque eso estamos hablando de compatibilidad y no vamos a ser compatibles con todo el mundo. No tenemos que agradarle a todo el mundo. Y sin embargo podemos seguir siendo amables y respetuosos con esas personas, porque no están vinculados. Pasamos a la tercera cosa que puedes hacer y es justamente trabajar en tu autoestima. La autoestima es la base de muchísimas cosas y cuando somos conscientes de que nuestro valor ya viene desde nuestro nacimiento, desde nuestra existencia, vamos a tener una perspectiva diferente de que alguien no nos quiera, de que alguien no nos acepte, de que nos rechacen alguna postulación, de que no nos acepten en ese trabajo, que no confíen en nosotros, en la posibilidad o en nuestro potencial. Porque dices, ok, es la perspectiva de cada uno y si no considera que soy bueno para eso, bueno, es su opinión, yo sé que puedo trabajar, yo sé que puedo mejorar y ser el mejor en esto, puedo destacar en esto. Entonces, entiendo la diferencia entre trabajar en cosas técnicas de mí y en el hecho de mi valor como persona. Que tengas cosas para mejorar, que tengas errores, fallas, defectos, no implica que tu valor haya disminuido, sigue siendo igual de valioso. Y lo cuarto y último que les voy a recomendar que puedan hacer es la exposición gradual. Esta es mi favorita porque implica salir de la teoría y ponernos a la práctica. Es decir, ok, yo fallé en esto o yo tengo miedo a esto, pero puedo empezar a intentarlo. Y esta exposición gradual no es que de frente voy a ir a la oportunidad que más deseo para que me digan que no, porque sé que le tengo miedo y probablemente ese impulso pueda llegar a ser un poco contraproducente, sino más bien ir poquito a poquito. De lo pequeño, de lo fácil, de lo sencillo, a lo complejo, a lo difícil, a todo ello. Entonces, puedes empezar con pequeños rechazos como a postulaciones con las que no estabas tan interesado. Puedes buscar postular varias cosas, puedes buscar salir con alguien como decirle, oye, podemos reunirnos a tomar un café o proponer un tipo de propuesta para alguna oportunidad de trabajo que no implique mucha implicación emocional como tal, que realmente digas, oye, quiero esto, sino más bien, no estaría mal si me dicen que no, bueno, pero está bien, ¿no? Entonces vas acostumbrándote a los no. Y acostumbrarse a los no no significa que vas a acostumbrarte a no lograr cosas, sino a intentar cosas. Obviamente cuando tú intentas algo vas por el sí,
pero eres consciente de que si recibes un no, no se acaba ahí. Porque el único no que debería importarnos es el de la muerte. La verdad. El resto de los no definen nuestra vida, no definen nuestro ser ni nuestro valor. Entonces, que vengan más no. Porque que tengas no es constancia de que no vales. Que tengas más no es constancia de que estás intentando conseguir algo. Y eso es lo importante en esta vida. Porque en esta vida, recordemos, no te llevas nada. Solo te llevas lo que viviste, lo que eras. Y lo que eras está basado en la actitud que pusiste frente a las cosas en la vida. Y eso depende de ti. Así que espero que les haya servido y que pongan en práctica estas recomendaciones. Y ya nos veremos en un próximo video para un nuevo tema. Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Hasta luego.